187 artículos. ¿Cómo se avanza en este proceso? Y quisiera consultarle además cuáles son los preceptos fundamentales de esta ley. Bueno, fíjate, esta es una reforma muy importante que se está haciendo a uno de los sectores que conforman lo que es el sistema financiero nacional, que como sabemos está compuesto por el sector bancario, el sector asegurador y el mercado de valores, y que está dirigido fundamentalmente a adecuar la normativa que hay actualmente sobre el sector asegurador para ajustarlo a la nueva realidad económica que tiene el país. Recordemos que este decreto ley que estamos reformando data de más de 6 años, 7 años, y desde ese momento, hace 6, 7 años, cuando se hizo la última adecuación de la normativa sobre la actividad aseguradora, la realidad económica del país ha cambiado muchísimo. Hemos venido sufriendo un conjunto de consecuencias como, bueno, parte de las agresiones que ha vivido la nación por parte de la política de bloqueo contra el país, y estas consecuencias se han expresado también en el sector asegurador. Ahora corresponde, en los últimos años, en los últimos meses que hemos tenido un proceso de indicadores favorables de recuperación económica, corresponde adecuar ahora ese sector a esa nueva realidad. El objetivo fundamental de esa reforma está dirigido a dinamizar y fortalecer el sector para que las empresas aseguradoras puedan cumplir con su principal obligación, que es, bueno, cancelar las respectivas indemnizaciones a los asegurados en los casos de siniestro. En este sentido, hay un conjunto de aspectos que incorpora esta reforma de ley. ¿Cómo cuáles? Que son de carácter estructural. Bueno, estos aspectos nosotros los hemos agrupado en 3 grandes ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con el ámbito económico-financiero. Fundamentalmente está asignado por la sustitución de la unidad tributaria por el tipo de cambio de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela como unidad contable. También tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la capitalización de las empresas a partir de esta sustitución de la unidad tributaria por el tipo de cambio. Tenemos asimismo todo lo que tiene que ver con el mercado de reaseguros, en el cual se está estableciendo que el 30% de los riesgos cedidos en reaseguro queden acá en el territorio nacional. Buena parte de estos riesgos se van a reaseguradoras en el exterior, y con esta dispositiva estamos estimulando la inversión en el país para que se cubra justamente este 30% que estamos planteando en la ley. Asimismo, tenemos un conjunto de aspectos en cuanto a la incorporación de lo que es la economía digital o la fintech, la tecnología financiera, para este sector. E igualmente tenemos un aspecto importantísimo que tiene que ver con las reservas técnicas, que es uno de los elementos centrales de la actividad aseguradora, que es la ampliación de la representación en las reservas técnicas, que actualmente están establecidas bajo unos parámetros y unos porcentajes en su distribución, tanto en liquidez como en títulos, valores y bienes inmuebles, y que en este momento se está flexibilizando. Eso en cuanto a lo económico-financiero. En el campo político-institucional, que sería el otro ámbito, tenemos un fortalecimiento de la institución rectora, que es la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a través, bueno, de la incorporación de un conjunto de tasas. Tenemos unas dispositivas importantísimas en cuanto a lo que es la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Esto como parte de las sugerencias que se han venido haciendo por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que como sabemos tiene un conjunto de relaciones no solamente con Venezuela, sino con los distintos países, para adecuar las normas financieras en este sentido. ¿Y cómo se adecuarán esas normas partiendo de la ley, diputado? Bueno, fíjate, nosotros estamos haciendo, como te decía, una reforma estructural. Como tú mencionabas, hay 147 artículos que está planteando este instrumento de reforma, disminuyendo en gran medida la extensión que tenía la ley vigente o la ley actual de 187 artículos a 147 artículos, sintetizando un conjunto de aspectos que hemos considerado, bueno, también en el marco de la técnica legislativa, y que además vienen a fortalecer no solamente los aspectos económicos, financieros y políticos institucionales, sino también el carácter social que debe tener este tipo de ley. Por ejemplo, dispositivas como la disminución del plazo para el pago de las indemnizaciones, que actualmente es de 30 días hábiles a 20 días continuos. Por ejemplo, la creación de una reserva complementaria para pago para las indemnizaciones, pues en caso de insuficiencia de primas o insuficiencia de cuotas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la figura del defensor del asegurado, que es una figura que existe actualmente, pero que está centralizada fundamentalmente en la ciudad capital, acá en Caracas, y que se busca justamente territorializar con el objetivo de que las personas que pudieran tener algún tipo de inconveniente por incumplimiento en cuanto a lo que es la relación con la actividad aseguradora puedan dirigirse a
bueno, hacer los reclamos respectivos para hacer valer sus derechos. Igualmente, hay un aspecto importantísimo que posee esta reforma de ley, que es todo lo que es la adecuación en cuanto a sanciones, tanto administrativas como penales, porque actualmente estas sanciones, digamos, no son tan contundentes o no son correspondientes con la responsabilidad que tiene este sector, que además es importantísimo porque buena parte digamos, de los inconvenientes que pudieran presentarse tocan aspectos muy sensibles de la vida de las personas. Para ustedes llegar a la discusión de esta ley, debieron evaluar cómo está actualmente el sector de los seguros y reaseguros. ¿Cómo evaluaron el sector en este momento previo a la discusión de la ley? Bueno, como todo el país sabe, las leyes que se hacen a través de dos discusiones, como establece la Constitución y el reglamento de la Asamblea Nacional, y en el marco de esas dos discusiones, el interín de esas dos discusiones, se hace una consulta pública. Nosotros hicimos una amplia consulta pública con la Comisión de Economía, ¿Cuál fue la receptividad de las y Desarrollo Nacional. O de los Tuvimos presencia convocados? Importantísima del sector, tanto de las empresas aseguradoras, reaseguros, corredores, productores o agentes, todo lo que son los auxiliares de seguro que se están incorporando ahora y visibilizando en esta reforma, con comité de usuarios, con el sector académico, y bueno, de allí recibimos una gran cantidad de propuestas, buena parte de ellas incorporadas, otras ponderadas según, bueno, la pertinencia de los objetivos que se pretenden con esta reforma de ley. Ha habido realmente toda una participación que, valga decir, ha estado no solamente asignada por, en este caso, lo que es el bloque de la patria de la Asamblea Nacional, sino además por los sectores de la oposición que también han tenido presencia en las discusiones y en las consultas públicas de este instrumento de ley, que va a impactar sin lugar a dudas las finanzas nacionales, porque recordemos que el sector asegurador, se incide sobre cerca de 2 millones de personas, cerca de 2 millones de pólizas que tienen sus derivaciones y su impacto correspondiente en toda la población. Ahora bien, la reglamentación o esta reglamentación que está siendo debatida, ¿cómo se abordará ante las normas internacionales? Usted lo comentaba hace algunos minutos, mencionaba ese aspecto, pero quisiera profundizar en este sentido. ¿Cómo se va a abordar desde esta ley la normativa o la reglamentación internacional en cuanto a los seguros? Bueno, fíjate, hay varios aspectos. Uno, lo que mencionábamos de todo lo que es la adecuación en cuanto a normas para la legitimación de capital, la prevención de legitimación de capitales, pero además de eso tenemos el tema de la inversión extranjera en la materia de la actividad aseguradora. Hay todo un régimen aplicable que está establecido en los artículos 117, 118, 119 y 120, que es el capítulo 13 de esta reforma, y que está dirigido justamente a adecuar a aquellas empresas o a establecer los criterios para que aquellas empresas que tengan interés en participar en la actividad aseguradora en nuestro país puedan hacerlo, bueno, bajo el régimen correspondiente. Esto es parte justamente de lo que nosotros estamos, digamos, promoviendo también, porque recordemos que en el marco de los indicadores favorables que hemos venido viendo a nivel económico, nosotros estamos también mostrándole al mundo y haciéndole un llamado al mundo de que en Venezuela se puede invertir, de que en Venezuela hay oportunidades para expandir las actividades económicas y que sin lugar a dudas un sector como el sector asegurador, un mercado como el mercado asegurador también es atractivo para los distintos agentes que pudieran tener interés en invertir en el país. Ahora bien, la adecuación de toda esta normativa para los seguros, ¿cómo va a afectar de manera positiva, digamos, si es así, quiero que me corrija, en los sectores públicos, a los empleados públicos específicamente, que debemos decir han carecido en los últimos años de la seguridad laboral que anteriormente tenían? Bueno, bien sabemos que el país ha tenido una situación muy compleja, fundamentalmente a partir de todo lo que es la política de agresión y bloqueo contra nuestra patria, y que parte de eso, como te decía al principio, se ve reflejado en los distintos sectores. Uno de esos tiene que ver con el cumplimiento que han tenido algunas empresas aseguradoras frente a sus obligaciones, justamente con el fortalecimiento a través de la capitalización de las empresas, de establecer lineamientos más claros, reglas más claras, por ejemplo, en prácticas como lo que tiene que ver con las cooperativas que se dedican al tema del seguro, como lo que tiene que ver con la medicina prepagada, que también ha tenido mucho auge, sobre todo a partir de la pandemia, de la aparición del COVID-19, justamente con esta reglamentación más clara, con este fortalecimiento del sector asegurador, se pretende de que las obligaciones que tiene el sector asegurador con los usuarios, con los afiliados, con los asegurados, con los beneficiarios, sean justamente cumplidas de manera satisfactoria. Y en cuanto a la relación Estado y prestadores de servicio en cuanto a los seguros. Bueno,
como bien sabemos, existe una instancia que es la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, se le está dando una mayor fortaleza, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con los ingresos por razones de tasas, que actualmente, bueno, es mínimo en función de que se establece por vía de la unidad tributaria y no por vía de la tasa de cambio, que bien sabemos que tiene una incidencia importante como unidad contable. Y además de eso, el factor de lo que tiene que ver con el ámbito sancionatorio, como decíamos, que justamente nosotros vemos hoy que algunas empresas o algunas prácticas en las cuales esas empresas aseguradoras prefieren ir al pago de una multa o al pago de una sanción de carácter administrativo en vez de cumplir con su obligación principal porque no están actualizadas o porque no son correspondientes con esa obligación principal. Entonces, al adecuar y al darle la mayor facultad a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para las sanciones en caso de incumplimiento con la ley, con la norma, entonces estamos dándole ese, además